Sin más preámbulos, vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? El título de esta enseñanza habla sobre el pastor y su ayuda idónea. Y como nos decía el pastor, bueno, yo he tomado como base el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 18. Y dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Qué le parece si me acompaña a hacer una oración breve para que el Señor use su palabra para sembrarla en nuestros corazones? Padre, gracias por permitirnos, por convocarnos, mi Dios, estar aquí delante de ti, mi Dios, para escuchar tu palabra, Señor. Habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón y a nuestra alma, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios culminó su obra perfecta en la creación del hombre, pero dice algo así, dice, regresando o adelantándonos un poquito, en el versículo 2:20 dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y si voltea a su lado, pues ahí está su costilla, su ayuda idónea. La misma escritura dice que no es bueno que el hombre esté solo, y Dios en su misericordia nos proveyó una ayuda idónea y nos complementamos en todo. Nos complementamos porque nos apoyamos, y si dice ayuda, significa que necesitábamos ayuda. Por eso dice que no es bueno que el hombre esté solo. La misma escritura que nos dice que no es bueno que el hombre esté solo, Dios en su misericordia nos proveyó una ayuda para complementarnos. Pero regresando un poquito, en Génesis 1, 27 y 28 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, habla en plural. Y los bendijo Dios a ambos y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. A ambos, puedo suponer de que a ambos les dijo fructificar. Viene de la palabra hebrea pará, que significa llevar fruto. Habla de procrear hijos. Habla también de aumentar, crecer. Y si habla de crecer, habla en todos los sentidos. Sentido espiritual, sentido en todos los sentidos. También habla de producir, habla de retoñar, habla de crecer. Pero también dice sojuzgar la tierra y señorear sobre la creación, lo que significa que hay una autoridad de parte de Dios, pero sabemos que la autoridad va ligada a la responsabilidad de cuidar lo que Dios puso en nuestras manos, entiéndase la creación. Y también habla de esa autoridad que puso en las manos del hombre, pero también de la mujer. Sin embargo, el hombre perdió su señorío a causa del pecado. Todos lo sabemos, por causa del pecado. Y Dios llamó al hombre para que le rindiera cuentas. Leemos en Génesis capítulo 3 cómo es que después de que la mujer, mire, la misma mujer había dicho, cuando vino Satanás y le dijo: ¿es verdad que Dios dijo que no comieras del fruto del árbol? Y ella comienza a conversar con la serpiente antigua, donde le dice: no, dice, Dios dijo que ni lo tocáramos. Ella ya entendía, porque obviamente había sido instruida por su esposo Adán. Entonces vemos cómo en un momento, mire, que de un versículo a otro, lo bueno se convirtió en malo y lo malo se convirtió en bueno, porque después dice que viendo la mujer que el fruto era bueno para alcanzar sabiduría, vemos cómo después come ella y le da a su marido. Dice que después se abrieron sus ojos, se dieron cuenta de su desnudez, cosen hojas de higuera, cubren su desnudez, y al oír la voz de Jehová que se paseaba en el Edén,
ellos se escondieron. Aquí habla de una división, se separaron. Pero dice la Escritura que viene Dios y le pregunta a Adán: ¿dónde estás? Él se empieza, que estaba escondido. Entonces, ¿por qué te escondes? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Vemos cómo él se empieza a justificar. Y no solamente a justificar, sino a culpar a los demás. Si él hubiera asumido su responsabilidad, otra historia hubiera sido. Sin embargo, vemos cómo él se desliga de esa responsabilidad. Dios llama al hombre para que le rindiera cuentas de su señorío, ya que él fue a quien le dio el señorío de la creación y la autoridad sobre su esposa, sobre la creación. Y la responsabilidad de cuidar de la esposa, también a él fue quien Dios le dijo que de todo árbol podía comer, más del árbol de la ciencia y del bien, de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y es por esa razón que después de la caída del hombre, Dios llamó a cuentas a Adán y no a Eva, porque Eva, sabemos, dice la Escritura, que fue engañada, pero no fue inocente. Dice la Escritura, pero el hombre era el responsable de cuidar de ella, y Dios le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Aquí podemos encontrar causa y efecto. El pecado produjo la muerte, significa separación. Pero el motivo, el detonador para que viniera el pecado, dice por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Habla causa y efecto. Pero la detonación fue que le hizo caso a su mujer. Lo que está diciendo, aquí vemos cómo Adán consideró más o le tuvo mayor valor a las palabras de su esposa que a la de Dios. Recuerde de que en el Edén estaba el pensamiento de Dios y el del hombre. Viene la serpiente trayendo otro pensamiento, y eso aquí es donde la mujer fue un instrumento ya de parte de, en su concupiscencia, surge la concupiscencia y induce a su marido. Pero dice la Escritura: por cuanto obedeciste. No está diciendo por cuanto escuchaste a tu mujer. Significa que la mujer, desde ese momento que vino el pecado a ella, estamos viendo de que ella ya comenzó a mandar. Si no, no tendría caso que dijera: porque obedeciste la voz de tu mujer. ¿Me expliqué? 1, 2, 3. ¿Me expliqué? Ya me despertaron. Entonces vemos, por eso le dice: por cuanto obedeciste. Y no estoy diciendo que la mujer sea la mala de la película, porque la Escritura dice que el pecado entró al mundo por el hombre, por causa del hombre, porque a él tenía el señorío y él tenía la autoridad. Y no estamos hablando de machismo, estamos hablando del orden que Dios estableció. Y eso lo hace responsable al hombre de que haya entrado el pecado en el mundo. Por otro lado, no es casualidad de que la serpiente haya escogido, el diablo haya escogido a este reptil, a la serpiente, porque la serpiente tiene ciertas características que lo definen como reptil. Tanto así de que, por ejemplo, la serpiente tiene la facilidad de camuflajearse de tal manera que usa vamos a decir, en el área donde está, y se esconde de tal manera que espera a su presa. Otra parte, también tiene una mirada tan penetrante que puede hipnotizar a su presa. Puede ser un ratoncito, puede ser un conejo, y se le queda mirándolo y se va acercando la serpiente y ¡zas!, el zarpazo. Hay algunas serpientes que de hecho tienen la
esa cualidad de lanzar un veneno, como escupir el veneno que puede llegar a la presa y lo desconcentra, y de tal manera que queda vulnerable para que llegue la serpiente y muerda e inyecte el veneno. Pero bueno, no tiene manos, no tiene pies, y lo que usa su boca. Bueno, así también, bueno, hay algún riesgo en estos reptiles. Por ejemplo, las más peligrosas son las más chaparritas, las más chiquitas. Sabía que iba a provocar eso. No, bueno, déjale explico por qué. Porque las más altotas, o las serpientes más grandes, ellas ya saben medir qué tanto veneno necesita la presa, pero una serpiente pequeña no calcula, tanto así de que a la primera inyecta toda la dosis de su veneno. Bueno, cualquier casualidad es cualquier cosa, pero bueno, por eso digo que no es una casualidad de que Satanás haya usado esta serpiente, porque tiene esas cualidades, su defensa, cómo sobrevivir. El hecho es de que se necesita, por ejemplo, a la mujer necesita de esa madurez, necesita de ese crecimiento espiritual. La Escritura nos dice que Cristo vino al mundo para deshacer las obras del diablo, deshacer las obras de la serpiente antigua, y eso lo logró en la cruz del Calvario. Y cuando ascendió al Padre, le pidió al Padre que enviara al Consolador para que viniera al mundo y redarguyera al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Y Dios lo envió al Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y es aquí cuando se forma la iglesia, el cuerpo de Cristo, como un organismo que obra en perfecta armonía bajo la dirección del Espíritu Santo, en representación de Cristo y del Padre como la cabeza de la iglesia. Es el Espíritu Santo quien nos guía. Cuando Dios nos creó del polvo de la tierra, porque dice la Escritura, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás cuando la persona muere. Quiero imaginar cuando Dios estaba formando al hombre, poniendo los elementos que necesitaba el hombre. Por ejemplo, el hombre necesita hierro, necesita potasio, y los tomó de los elementos que tiene la tierra, de tal manera que nos alimentamos de la tierra. ¿Cómo? A través de los minerales, vitaminas que están en las plantas, en lo que comemos. No nos alimentamos del espacio, no, de la tierra. Dios puso al hombre en la tierra, donde va a subsistir es en la tierra. Bueno, cuando Dios creó al hombre, puso el sistema nervioso. Imagínenselo como en una camilla, y Dios está poniendo lo que necesita. Y culmina su obra perfecta de la creación en la creación del hombre, su obra perfecta. Es como, si recuerda, el Señor Jesucristo en la cruz, Él dijo, consumado es, tetelestai. Es lo mismo que hace un pintor al terminar una obra. Imagínese un Van Gogh, un Da Vinci, su última pincelada, da un paso hacia atrás, retrocede, observa su obra, tetelestai, no le hace falta nada. Así cuando Dios creó al hombre, vamos a decir, un monito de barro, lo formó, pero era un organismo, pero no estaba muerto porque todavía no se manifestaba el pecado, pero no tenía vida. Lo que hace la diferencia, o lo que hizo que ese monito de barro obtuviera la vida, fue cuando Dios, me asusté, pone el soplo de vida, y el hombre llega a ser un alma viviente. Bueno, en ese soplo de vida es donde
todo el sistema nervioso, el sistema sanguíneo, el sistema reproductor, nuestras extremidades cobran vida. Imagínese como fichas de dominó. Repita conmigo. Ay, no sé qué. Bueno, así lo hizo. De tal manera que el hombre, aquí es el hombre, llega a ser un alma viviente. Y más adelante vemos cómo el hombre, por causa del pecado, se echó vamos a decir, como el barro en las manos del alfarero, dice que esa vasija se echó a perder sola. Y a Dios le dolió en el corazón de que el hombre haya decidido el mal. Cuando pasa eso, vemos cómo vino el pecado, y Jesús dijo: yo vine a traer vida y vida en abundancia. Jesús también dijo que Él es la vida y la resurrección. Él viene a traer vida a todos aquellos que creemos en Él. El primer hombre es alma viviente, el primer Adán. El segundo Adán es espíritu vivificante, porque estábamos muertos espiritualmente por causa del pecado. Estábamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Y cuando Jesús dijo que los que creyéramos en Él tenemos vida eterna, ¿y quiénes creyeron en Él? Sus discípulos. Sus discípulos, ellos, como cuando el Señor Jesucristo cumple su obra perfecta en la cruz del Calvario, ahí la iglesia está formada, pero aún no tiene vida. La iglesia en ese momento, vamos a decir, los discípulos ese monito de barro estaba formado, pero aún no tenía vida. Déjeme le explico. Porque el hombre ¿cómo estaban los discípulos? Vamos a decir, tenían el ministerio de evangelismo, pero estaban peleando entre ellos. ¿Quién será el mayor? ¿Que quién es esto? Que yo me siento a la derecha, tú a la izquierda. Estaban como un organismo, pero no tenían vida. Y cuando Jesús, antes de ascender al Padre, dice la Escritura que, de hecho, ¿se acuerda? Ellos estaban formados, pero no tenían toda la revelación. De tal manera que antes de ascender Jesús le preguntaron: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les contesta, obviamente porque no lo entendían todo, no sabían todo. Dice: no les corresponde a ustedes saber lo que Dios ha destinado para ustedes. Entonces, pero los reúne, les dice que se reúnan y esperen la promesa del Padre ahí en el día en el aposento alto. Y allí estaban, dice la Escritura, que estaban unánimes, eran como 120, y había hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y dice que de repente, dice el Espíritu Santo, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose en cada uno de ellos, y fueron todos llenos, todos. La mujer también la mujer. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Lo que hizo, la iglesia estaba formada, pero no tenían la vida todavía. Ellos recibieron el día de Pentecostés el soplo de vida, y en ese momento nace la iglesia como un organismo, como igual un organismo, y Pablo pone la analogía del cuerpo, de la anatomía del ser humano, donde la iglesia la componemos todos, y pone no todos son orejas, no todos son oídos, no todos son la boca, pero todos nos complementamos. ¿Me estoy explicando? De tal manera que lo que necesitamos es el Espíritu de Dios. Mire, hermano pastor,
usted conoce las Escrituras, conoce el Antiguo Testamento, conoce del Nuevo, Antiguo Testamento, pero usted necesita el aliento de Dios, el Espíritu de Dios para acomodar, organizar un bosquejo. Amén. Necesitamos la guía del Espíritu Santo para preparar el alimento necesario para la iglesia, para su iglesia. Y Dios, en su soberanía, dice que lo que nos enseña en Efesios, que Él constituyó maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, pastores y maestros. Y dice pastores y maestros, porque el pastor debe de ser maestro, porque hay maestros que no son pastores, pero el pastor debe de ser maestro para discernir las doctrinas esenciales, para discernir las Escrituras, y necesita el Espíritu de Dios para que lo guíe en preparar sus bosquejos, el alimento. Tal vez usted tiene ya los elementos, la comida, para preparar la comida, pero usted necesita la inspiración de parte de Dios para acomodarlo, para prepararlo. Amén. Ahora, la Biblia nos dice que Dios le enseñó, la Biblia no dice que el día de Pentecostés, dice que los que estaban ahí en el aposento alto, todos comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les diese que hablase. Bueno, la Biblia no dice que Dios le enseñó a Adán que el hombre llegó a ser un alma viviente donde están las emociones, la voluntad y el intelecto, que le dijo, mira, di papá, di mamá. No, al momento que recibió el Espíritu Santo, recibió el aliento de vida, comenzó a hablar, a comunicarse con ¿quién? ¿Quién estaba ahí? Solamente Dios. Y así es lo que nosotros necesitamos. La iglesia fue capacitada con el Espíritu de Dios y pudieron hablar en lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Esto nos habla de que es a través de la comunión con Dios que podemos tener una relación, una intimidad, y podemos hablar con Dios. Jesús dijo, yo conozco mis ovejas oyen mi voz. Amén. Y es a través, porque ya somos uno en Cristo. Ahora, Él mismo, dice la Escritura, que constituyó a apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, aquí habla del propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí habla de los 5 ministerios. Y a algunos nos dio nuestra ayuda idónea para apoyarnos, porque aunque no es una condición, es una forma, como lo dice Pablo, de que el hombre debe de ser marido de una sola mujer, pero no es un requisito que debe de estar casado para ejercer el pastorado. ¿Me explico? Amén. Lo que nos enseñaba el pastor David ayer, el apóstol Pablo, bueno, él no era casado y sin embargo ejercía el ministerio del apostolado. Y algunos de nosotros nos dio nuestra ayuda idónea para apoyarnos, para ayudarnos, para que crezcamos, inclusive para que nos estorbe, ¿o no? Déjele aclaro más a esto. Si no, voy a bajar con problemas aquí. No, para que nos estorbe, para que no hagamos lo que nosotros querramos. Porque parte de la ayuda que Dios está proporcionando para nosotros y para la iglesia es esa ayuda que necesitamos a nuestra esposa. Ayer nos decía el pastor John Salcido que nos compartía de que ¿quién te conoce más? Sí, aparte de Dios, por supuesto, que es nuestra esposa, ¿cierto? Porque es la que nos conoce. Mire, llega en el matrimonio, llega un punto donde no necesitamos ni palabras para expresar lo que sentimos. Cuando la esposa está aventando las puertas y todo eso, tú sabes qué es lo que te está diciendo. Estoy enojada, ¿o no? Ok.
Cuando llegas con rosas, ¿tú qué le estás diciendo? Te quiero. Ella te dice, te está preguntando, sin decirte nada, algo hizo este. Bueno, es un lenguaje, pero de tal manera que nos conocemos. Y nuestra esposa, nuestra ayuda idónea, nos conoce cómo andamos. Tal vez hemos sido calumniados por la congregación, estamos pasando por una enfermedad, cualquier cosa. Nuestra esposa nos conoce y nosotros conocemos a nuestra esposa, ¿cierto? ¿No? Sí. Y hay incluso la esposa es quien nos estorba. Santo. No, para que nos estorba, para que no hagamos lo que nosotros querramos. A veces traemos sueños guajiros, queremos hacer esto. No, cálmese, pastor, diría la esposa, ¿no? Espérate, gordito. Espérate, mijo. Entonces necesitamos de nuestra ayuda idónea para que nos aconseje, no para solaparnos, no para que sean nuestros cómplices, sino para que oren por nosotros, para que nos fortalezcan con sus palabras. Mire, hermana, no se imagina el potencial que tienen sus palabras para nosotros. Tal vez podemos recibir el menosprecio de la gente, pero las palabras de la esposa del pastor, gordito, bueno, como le llame usted, flaquito, como le llame, como sea, pero cuando no se imagina el potencial que agarra ese hombre, de tal manera que está dispuesto a enfrentar cualquier desafío por esas vitaminas a través de las palabras de su esposa. Por eso Dios proveyó una ayuda idónea para fortalecernos, para que sigamos adelante. ¿Hay potencial en las palabras de la esposa o no, pastores? Pero ¿sabe qué, hermana? Eso también trabaja al otro lado. Sus palabras, tal vez si alguien nos desprecia, si alguien nos puede insultar, lo podemos tomar, no conoce o ignora. Pero cuando la esposa insulta o no se sujeta y está con si no se somete y usa las palabras, también pueden usarse a la inversa y lo pueden derrumbar sus palabras. Por eso la mujer sabia no solamente con sus manos edifica su casa, sino con sus palabras, porque no veo una mujer ahí poniendo ladrillo por ladrillo. No, habla de lo que Dios si hay algo un don que las mujeres tienen, es el don es el don de comunicarse. Y se necesita sabiduría, prudencia. Sabiduría es desempeñar el conocimiento, sabiduría de parte de Dios. La sabiduría terrenal es terrenal, animal y diabólica. Pero la sabiduría de parte de Dios es desempeñar el conocimiento. La prudencia habla de hablar donde tengo que hablar, de la forma que tengo que hablar, con la persona que tengo que hablar. Habla de prudencia. ¿Y cuánta falta de prudencia necesitamos todos, o no? Hay esposas de pastores que les falta sabiduría. Paz de Cristo, hermanas, nos maten al mensajero. Ahora, no estoy diciendo que ya los pastores llegamos a la meta. No, todos vamos en un proceso, ¿cierto? Pero hay muchos pastores que viven un matriarcado, y no voy a ver a nadie porque luego... Y hay un matriarcado en sus casas, en la iglesia, con un espíritu que no es el de Dios. Hay un espíritu populando por ahí, se llama Jezabel. No diga amén. Y los hijos lo saben. Hace un rato nos compartía el pastor Memo, donde él confronta a Elí. Dios le confronta y le dice: por cuanto no honraste a Dios y honraste más a tus hijos. Y a Adán le está diciendo Dios: por cuanto obedeciste a tu esposa y no a mí. Porque Dios fue quien le dio el mandamiento al hombre. Y no es machismo, es orden. Amén.
En Primera de Reyes, capítulo 21, y como son escrituras conocidas, pues vamos al punto. Nos habla de la vida y el reinado del rey de Samaria llamado Acab, que no tenía temor a Dios y no respetaba ni obedecía sus mandamientos. Este rey se casó con una princesa cananea y sacerdotisa pagana que adoraba a Baal y a Asera, para provocar la ira de Jehová Dios, el Jehová Dios. Era una mujer inconversa, por supuesto, pues no era israelita. Un día llegó, mire, ese reinado que estaba en desorden. Haga de cuenta la ciudad peluche, yo creo. Todo estaba en desorden. El hombre no hacía su papel como el hombre de la casa, como cabeza del hogar. La mujer era la que gobernaba. Y Acab, Ludovico, un día llegó, haga de cuenta, yo voy a parafrasear, llegó yo creo arrastrando la cobija, triste, flaco, gerudo y sin ilusiones. Llegó así y luego se acuesta y se voltea a la pared y no quiere ver a nadie. Y la esposa lo ve, lo conoce y le preguntó, ¿qué tienes? Le preguntó qué le pasaba, pero no le preguntó a su marido, ¿qué tienes, amado esposo? La intención que yo veo aquí por el contexto, dijo, ¿y ahora tú qué tienes? Por el espíritu de Jezabel, ¿no? Ahora tú qué tienes, ya llegaste otra vez, mira cómo vienes, sin respeto, sin una sujeción, porque el contexto nos dice que ella era la que gobernaba, aunque el rey era él. Y la esposa le preguntó, ¿qué pasa, amado esposo? Él, al contrario, el tono que puedo encontrar aquí es donde, ¿y ahora tú qué tienes? Y me imagino a Acab diciendo lo que había acontecido, porque él quiso comprar una propiedad de Nabot, una heredad, un viñedo, pero él no quiso, una propiedad, y él dijo, yo quiero plantar aquí, pero él no quiso porque pues estaba establecido en la ley de que no, era una heredad y no se podía vender. Y llega triste Acab ahí a su casa haciendo sus berrinches y le dice, yo creo haciendo hasta pucheros, es que no, ¿qué tienes? Es que Nabot no me quiso vender su viña. Y le pregunta Jezabel, ¿qué no eres tú el rey? Cuando la mujer es falta de sabiduría, tiene falta de sabiduría, puede haber un conflicto en la congregación o en el ministerio pastoral. ¿Qué no eres tú el pastor? ¿Por qué permites? ¿Por qué te dejas? Y es una actitud de Jezabel en cuanto a la mujer. Pero el hombre, al no hacer su labor, su papel de rey, de cabeza del hogar, el hombre de la casa, el hombre del hogar, el pastor en la congregación, y deja que la mujer sea la que pastoree, deja que la mujer sea la que gobierne la casa. Aquí habla de un matriarcado y eso ya está fuera del orden de Dios. De hecho sería el desorden satánico, porque Dios estableció el orden. Es Dios, Cristo, el hombre, la mujer y los hijos, el orden divino. Ahora, si la mujer Jezabel le dijo, ¿qué no eres tú el rey? Y dijo, yo te la voy a conseguir. ¿Qué no sabes quién soy yo? Diría por ahí alguno. No hay nada más triste que un hombre o una mujer pierdan su dignidad, como el rey Acab, porque si pierde su dignidad también pierde su identidad, y si usted pierde su identidad lo pierde todo. Ella hizo, según la escritura nos enseña, de que ella hizo cartas y selló esas cartas con el anillo del rey, usurpando una posición. Tal vez quería defender a su marido,
pero ella usurpó un lugar que no le correspondía. Ahora, ¿de quién era el anillo? ¿De quién era el anillo? El anillo representaba autoridad. ¿A quién le dio la autoridad Dios en la iglesia? Al pastor. ¿Amén? Ok, estamos hablando en cuestión de orden. Y esta mujer usurpó una posición, pero ¿de quién era el anillo? El anillo representa esa autoridad. Entonces, la responsabilidad, el responsable de usar ese anillo es del rey. Entiéndase, en una congregación, el pastor. Y Dios le va a pedir cuentas al pastor por su iglesia. No le va a pedir cuentas a la esposa. Si recuerda, en el Edén, Dios le pidió cuentas a Adán, no a la mujer. Y el castigo o el pecado entró al mundo por un hombre, y la causa, el detonador, fue por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Entendemos lo que nos dice la Escritura, que la mujer sabia edifica su casa, no solamente con sus manos, sino también con sus palabras sabias y prudentes, sazonadas con humildad, con gracia y misericordia. Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el pastor ande solo. Voy para acá y voy para allá. Cuando yo tengo que salir, a mí me puede mucho cuando mi esposa, por diferentes causas, a lo mejor no puede salir conmigo, pero me siento como amputado. Me falta mi otra mitad, me falta mi costilla, que me ayude, que me proteja. ¿Por qué cree que Dios extrajo una costilla? ¿Por qué no extrajo un talón o algo de otra parte de la anatomía del cuerpo? No, de la costilla, porque la costilla tiene el propósito de cubrir los órganos vitales más importantes. Así también la mujer protege a su marido, pero también la esencia del hombre es ser protector, y tenemos los brazos para proteger las costillas. Y no, pregúntele a César Chávez, protegía sus costillas. La mujer tiene la responsabilidad, lo que nos enseña la Escritura, de ser procreadora. Por eso habla de fructificar. Se necesita hombre y mujer, procreadora, y la mujer se salvará, no porque quiere decir que teniendo muchos hijos va a ser más salva. No, ya nos explicaron eso ayer. También habla de ser supervisora, supervisar a los hijos, supervisar su casa, pero también nos habla de que debe de ser administradora. De hecho, usted recuerda cuando casamos a alguien, las arras, el hombre se las deposita en las manos, el fruto de su trabajo, para que pueda ser administradora, administre su casa, sus hijos, el hogar, el fruto del trabajo del esposo. El esposo tiene 3 tareas: ser cabeza de familia, cabeza del hogar, ser el proveedor y ser protector. Pero hay algunas de ustedes, esposas de pastores y líderes, que Dios en su soberanía y gracia también les dio un llamado al ministerio como ayudas y colaboradoras del ministerio pastoral o de liderazgo junto a sus maridos. Y esto no depende si la gente me lo respeta o no. Si usted, al Señor Jesucristo le cuestionaron ¿y con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, tal vez usted le pregunten: ¿y por qué eres pastor? Usted no es pastor por lo que está haciendo, sino por quien recibió el llamado de parte de Dios, porque nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Así también Dios en su soberanía, Él escogió algunas de las esposas de los pastores y las llenó de sabiduría, de una capacidad para que pueda ministrar junto a su esposo para la ayuda, para la edificación de la iglesia. Que hay algunos que no respetan el ministerio de la mujer, cada quien, pero Casa de Oración hemos sido testigos cómo Dios ha respaldado la visión de Casa de Oración al apoyar el ministerio de la mujer. Amén, hermanos, pastores.
no sin antes haya tratado en sus vidas para bendecirlas con una autoridad, siempre y cuando estén bajo la autoridad de su esposo y pastor. Esposo y pastor. No estamos despegando esto, dijo el pastor Raúl Borboa. Esto es junto con pegado. Y perdón por mi francés, pero así es, junto con pegado, ¿verdad, pastor? Así es, esposo y pastor. Está hablando de las esposas. Nosotros, y como nos decía el pastor Chuy ayer, hay veces que trabajan más que nosotros. Tal vez usted ya se preparó en su estudio del bosquejo, pero ellas andan con los niños, ellas andan con las maestras. El ministerio que Dios les dé, estoy diciendo a aquellas que están trabajando en el ministerio. El ser ayudas idóneas del pastor, eso no las degrada, al contrario, tienen esa gran ayuda para apoyar al pastor, a su esposo. Pero Dios en su soberanía, Dios ha escogido a algunas de ustedes para que nos apoyen en el ministerio. Yo respeto mucho el consejo de mi esposa cuando tenemos que ministrar, aconsejar. Yo siempre le digo, por favor, ven conmigo, acompáñame y escucha. Ella está ahí calladita, escuchando, y ya hay un lenguaje. Ella también entiende las señales cuando, ¿quieres compartir algo del tema que se esté hablando? Y yo me quedo hasta sorprendido cómo Dios le da sabiduría, porque ella ve cosas que yo no pude percibir o ver. Tal vez si estamos ministrando a un matrimonio, y yo me quedo, wow, dijo el perrito aquel. Porque también aprendo de mi esposa. Porque mire, tal vez nosotros como varones no tenemos ese tacto, ese sentido de las emociones, los sentimientos. El hombre es más trocho, ¿o no? Aunque usted no sea, yo sí a veces, y yo necesito, mire, ya llegó aquí, ya que, ya está aquí, ya pagó el avión, ya está aquí. Ahora mire, yo sí necesito el consejo de mi esposa. Por la gracia de Dios, Dios la llamó también para apoyarme en el ministerio. Una excelente evangelista, excelente predicadora, y yo aprendo de ella. Y me comparte sus bosquejos antes, o le estoy apoyando, ayudando, y ahí escuchando. Gloria a Dios, y yo estoy aprendiendo también de ella. Y respeto mucho ese ministerio que Dios le ha dado. Y eso nos ayuda, hermanos, pastores, para crecer, respetando a nuestra ayuda idónea, porque ¿quién te la dio? Fue Dios. Dios proveyó esa ayuda a Adán, porque dijo, no es bueno que el pastor ande solo, no es bueno que el hombre esté solo. Repito, no estamos degradando a la esposa del pastor que no esté ejerciendo en un ministerio en la iglesia, pero está siendo ayuda idónea para su esposo, para su marido, para que él pueda cumplir con el propósito de su llamado. Amén. ¿Recuerda usted a Sarai, esposa de Abraham, que decidió seguir a su esposo a un lugar donde dice, la misma escritura dice, y salió Abraham sin saber a dónde iba? Él en fe obedeció. Y Sarai no obedeció a Dios, sino obedeció a su marido, porque Dios llamó a Abraham, no a la esposa. Ella siguió a su marido como esa ayuda idónea. Ahora, Dios, al conocer esto, yo doy gracias a Dios por los testimonios de cuando Dios llamó al pastor Chuy a irse de misionero a Argentina, lo siguió su esposa. Obviamente en ese llamado mutuo que tienen, pero está también la esposa del pastor Guillermo Gómez, la esposa Rita, siguió a su esposo. Rocío siguió a su esposo Raúl Borboa. Y gloria a Dios, habla de un trabajo en armonía. Ellas decidieron seguir primeramente a Dios, obedeciendo a Dios, siguiendo a su marido. Y vemos cómo Sarai también siguió a su esposo. Sarai siguió a su marido,
como entendemos, no a Dios, sino pero vio algo diferente, no lo siguió nada más, porque sí vio una convicción en Abraham, el padre de la fe. Vamos a ir, ¿a dónde? No sé, pero vamos a ir. Tal vez enalbardó sus asnos y todo, siguió, y la esposa lo siguió, la motivó, la inspiró para seguir a su marido por la fe que él tenía. Porque el llamado fue para su marido y ella lo siguió. Sin embargo, ella no entendía mucho y tampoco en una ocasión la Escritura dice que no le estorbó a su marido. Dice la Escritura que Abraham adoró a Dios, pero un versículo después dice que hubo una gran hambre en la tierra y él decidió descender a Egipto. Y cuando llegaron ahí, le ve a su esposa y dijo: pues no eres tan fea. Y dijo: di que eres mi hermana. Eres una mentira, aunque era media hermana. Pero las medias verdades se convierten en mentiras. La verdad es absoluta. Y no es un concepto, es una verdad, es una persona y se llama Jesús. Y cuando ella no le estorbó, no le dijo: oye, pero somos esposos, tú eres mi marido. Bueno, iba a haber consecuencias. Aquí la esposa no cumplió con su trabajo, con su labor de ayudarle o estorbarle. ¿Ya oraste a tu Dios? Si quiere que descendamos a Egipto, bueno, entendemos cuál fue qué fue lo que provocó. También ella incitó para que su esposo se acostara con su esclava Agar. Conocemos la historia como pastores, pues eso está en el complejo de los cristianos, hermanos, eso sí lo sabemos. Para que tuviera un hijo por medio de su esclava, que se llegara a ella según la cultura, para que pudiera tener hijos y que ella se considerara la madre, hablando de Saraí. Y ella quiso ayudarle a Dios. Tal vez una buena intención, pero el mundo está lleno de buenas intenciones, pero sin Dios. Pero con un pensamiento producto de la carne, hablando de Saraí. ¿Sabía que el nombre Saraí significa rencillosa? No volteé para ningún lado. Y no fue hasta que tuvo un encuentro con Dios. La Escritura nos dice en el libro de Génesis que Dios había decidido destruir Sodoma y Gomorra, pero dice que Abraham, estando en ayuno, estando en oración, dice que llegaron 3 visitantes. Y entre ellos, bueno, ya para esto ya Dios ya le había dicho que iba a tener su descendencia por medio de Saraí, y le dijo: le cambias el nombre, ahora se va a llamar Sara. Y cuando llegan los 3 visitantes, le dice: ¿dónde está Sara, tu esposa? Y Sara escuchó y le dijo: vas a tener un hijo por medio de Sara. Y ahí Sara escuchó ¿a quién? Escuchó a Dios directamente. Y en su inmadurez pues se rió y dijo: ay, ¿tendré un hijo a esta edad? Pero también la Escritura nos dice: y Sara creyó también. Vemos cómo Dios le cambia el nombre después de que tuvo un encuentro con Dios. Cuando la esposa del pastor tiene un encuentro genuino, ya haya sido antes del ministerio o después del ministerio, bueno, un encuentro con Dios, hasta el nombre cambia. Porque el significado de Sara significa princesa. Y aquí habla de lo que hace la diferencia en un antes y después. En un antes y después, la historia está dividida antes de Cristo y después de Cristo. Lo que hace la diferencia en nuestra historia es Cristo. Lo que hace la diferencia en nuestras vidas es Cristo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y Dios puso el cosmos, el orden. No estaba vacía en su totalidad, si no estuviera en desorden. Estaba desordenada porque había elementos, pero le faltaba el orden. Y la palabra puso el cosmos, el orden. ¿Cómo estaba la vida del hombre sin Cristo? Desordenada y vacía.
Así también, ¿cómo estaba la iglesia antes? Desordenada y vacía, hasta que vino el Espíritu de Dios a nuestras vidas. Y cuando Sara tiene un encuentro con Dios, su postura cambia, de tal manera que la Escritura da testimonio de que Sara le decía Señor a su marido. Ya no le decía Ludovico, tal vez, ya no le decía no, le decía Señor, en respeto. Usó sabiduría, aconsejando a su marido, de tal manera que dice la Escritura que cuando Dios le dijo, ella vio algo que Abraham no veía. Y ella dijo, cuando vio que su hijo era menospreciado por Ismael, el hijo de la esclava, dice, mi hijo no heredará con Isaac, no heredará con Ismael. Echa fuera a la esclava y a su hijo. Y eso no entendió Abraham. Aquí ya la mujer ya tenía discernimiento. Podía ver lo que no podía ver Abraham, que Dios le había prometido la descendencia, dice la Escritura, que de la descendencia de Abraham, pero no iba a ser por Ismael, sino por Isaac, de tal manera que a Abraham le pesó y se cuestionó, y Dios le habla a Abraham, escucha la voz de tu mujer. ¿Ve la gran diferencia ya? Lo que hace un antes y después. Cuando la mujer va creciendo espiritualmente, va madurando, sus palabras se llenan de sabiduría, de entendimiento, de gracia, de misericordia. Y tal vez llegó, Señor Abraham, ¿ha considerado esto de que mi hijo no va a heredar con la esclava? Obviamente que tiene enseñanza profética y todo esto, pero aquí está hablando de que Dios le dice a Abraham, escucha a tu mujer. No le dijo obedece, escucha, porque tú eres el responsable. Tú, pastor, eres el responsable, pero atiende el consejo de tu esposa. ¿Me estoy comunicando? Ahora la pregunta, ¿me están entendiendo? ¿Comprende? ¿Capichi? El hecho es de que nosotros debemos de atender también el consejo de la esposa. Obviamente si ya vimos que si nació de nuevo, porque mire, bueno, es otra historia. Vemos cómo Dios le dice, atiende el consejo y discierne, Abraham. Discierne, pastor, si lo que te está diciendo está alineado al propósito que Dios tiene para tu iglesia, para tu casa, para tu familia. Aquí habla de establecer un orden conforme a la voluntad de Dios. Todo ministro necesita su ayuda idónea. Sabemos que el ministerio del pastorado no es fácil. ¿Amén, pastores? Nada más yo, ¿qué? No es fácil. Por eso se necesita la guía del Espíritu Santo, pero tampoco imposible. Solo asegúrese de que usted, amigo pastor, fue llamado por Dios y no por el hombre. Y la primera que puede dar testimonio de su llamado es la esposa, porque ha visto la gracia de Dios en usted, de que ya no era Abraham, ahora ya es Abraham, de que hay un antes y después, y ella es la que va a dar testimonio. ¿Se acuerda de la esposa de Job? Que después de toda la pérdida que tuvo, y le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Significa que ella daba testimonio de la integridad de Job. Y la que da testimonio, si somos nacidos de nuevo y si hay un llamado en nosotros, es la esposa, ¿o no? Hay grandes hombres de Dios, pero muchas veces se nos olvida que aunque se haya sacrificado mucho, recordemos y reconozcamos que no lo hubiéramos logrado sin esa ayuda idónea que Dios nos proveyó. Pocas veces se reconoce la labor de la esposa del pastor, de hecho es muy criticado, y que hay congregaciones que no aprecian su labor, hermanas o pastoras.
y no aprecian su esfuerzo. Y hay congregaciones muy ingratas que luego acusan a la esposa del pastor. Y la verdad que hay tanto que aprender de estas princesas de Dios. Abraham aprendió. Y de ahí en adelante yo estoy seguro de que atendía muy bien el consejo de su esposa Sara, no la Saraí, no la rencillosa, sino la princesa de Dios. Y estas mujeres, estas princesas que Dios ha enviado para nuestra ayuda, para el ministerio, tenemos que honrarlas primeramente nosotros, los esposos, los pastores, enseñando, instruyendo a nuestras congregaciones de que valoren el esfuerzo de las esposas del pastor, de la esposa del pastor. Que tenemos que considerar el consejo de ellas. Recuerde de que la cabeza sigue siendo el hombre por orden establecido por Dios. No es machismo, sino habla de un orden. Y en las oportunidades que Dios nos ha dado de convivir con nuestros pastores generales, a mí y a mi esposa, después lo comentamos, nos impresiona mucho el testimonio de la pastora Vicky, cómo habla de su esposo con respeto, cómo habla de sus inicios en el ministerio, en su seminario, de las carencias que tuvieron económicas y el desprecio inclusive de algunas gentes, el menosprecio de algunos de adentro de la iglesia. Y a mí me bendice mucho cómo habla de su esposo, porque habla con sabiduría y respeto. Y mi esposa y yo, a nosotros nos bendice mucho cuando la escuchamos y cómo se dirige a él, porque aprendemos. Al igual, ahora que por la gracia de Dios que convivimos con muchos pastores, vemos cómo Dios ha hecho un antes y un después en algunos. Digo porque hay algunos que no los conocemos, pero hay algunos que aprendemos, hay algunos que los consideramos nuestros mentores en nuestro matrimonio, son nuestros mentores en nuestra guía espiritual ahora como pastores. Y yo bendigo mucho el ministerio que Dios le ha dado a la mujer. Y en este momento yo le quiero pedir que a todas las esposas de pastores que se pongan de pie. Me gustaría orar por ustedes. Con mucho respeto se los pido. Porque tal vez ha sido menospreciada por algunos, hasta de su congregación, tal vez algunos familiares, y no entienden el mayor promulgador del ministerio de la mujer fue Jesús, quien dignificó a la mujer. Y Dios las ha enviado para que sean ayudas idóneas de nosotros los pastores, porque no es bueno que el pastor ande solo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios entiende su labor, y estoy completamente seguro de que ustedes, pastores, coinciden conmigo de que tenemos que honrar el ministerio que Dios le ha dado a su esposa. Amén. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por lo que has hecho, mi Dios, en estas princesas, mi Dios, a las cuales, mi Dios, tú en tu soberanía, mi Dios, las llamaste, mi Dios. Solamente ellas tú, mi Dios, y en su corazón de cada una de ellas, mi Dios, saben lo que han sufrido, mi Dios, en esta trayectoria, en este camino del ministerio, mi Dios. Como algunas veces han sido menospreciadas, inclusive por la congregación, tal vez aún por los maridos. Ayúdanos, mi Dios, a valorar esa ayuda, mi Dios, que tú has proveído para cada uno de nosotros, mi Dios. Bendecimos sus vidas, mi Dios, bendecimos su ministerio, mi Dios, y que sigan creciendo, Señor, en sabiduría, mi Dios, que sigan creciendo en prudencia, mi Dios.
Sigue obrando en sus corazones, mi Dios, y que cada uno de nosotros podamos crecer juntos, mi Dios, podamos envejecer juntos, mi Dios, y al ver la obra que tú has hecho en nuestras congregaciones, mi Dios, a través de tu gracia y tu misericordia, a través del Espíritu Santo y también de esa ayuda idónea que tú has proveído para nosotros. Gracias, mi Dios. Las bendecimos en tu nombre, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y los varones y la iglesia dice: amén. Dele un aplauso al Señor.